Hola, buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, especialmente a la organización y al presidente de sí, al doctor Sierre, por solicitarme que dé esta charla. Hoy hablaremos de la ablación tiroidea en nódulos benignos. No declaro conflictos de interés. Este es el índice de la charla. Y como introducción, pues hablamos de los nódulos tiroideos, pues representa entre un 20 y un 76% de nódulos no palpables que se diagnostican por hallazgos ecográficos y en autopsias. La mayoría de pacientes son mujeres en edad adulta y que estos pueden crecer de manera significativa entre un 30 y un 50%. El tratamiento es un tratamiento percutáneo mínimamente invasivo que ya se puede oír de esto a partir del año 98 que se utilizaba el tratamiento de la radiofrecuencia. Sus indicaciones, muy importante, nódulos tiroideos benignos, aunque esto puede también ser tratado para nódulos paratiroideos o nódulos neoplásicos en el tiroides, pero en este caso hablaré únicamente de nuestra experiencia en nódulos tiroideos benignos, principalmente aquellos que son sólidos, pero esto puede ser discutible en aquellos que son mixtos con quistes, etcétera. De predominio se suele hacer una ablación en aquellos nódulos que son muy grandes, alrededor de un diámetro mayor de 2,5 de diámetro y que generen efectos compresivos como una sensación de opresión, ronquera, dolor, disfagia, disnea, tos o disfonía. Contraindicaciones de este tipo de tratamiento: cirugía o radioterapia previa, aunque puede ser también discutible, antecedentes familiares de cáncer de primera línea, de tumores tiroideos, aunque también se ha estado utilizando este tipo de técnica para tumores tiroideos, embarazo y en aquellos casos que utilizaremos radiofrecuencia, aquellos pacientes que tienen marcapasos, pero se puede utilizar microondas. La evaluación inicial, pretratamiento, siempre una ecografía inicial, valorar nódulos, cuántos nódulos hay, y el nódulo mayor, pues determinar siempre los 3 diámetros para poder obtener un volumen y eso ser la evolución de nuestro tratamiento. Y también un control analítico, hemograma, ovulación y siempre tener un control de hormonas tiroideas previos al tratamiento. Técnica del procedimiento, muy sencillo. Recordar siempre este nervio, el nervio recurrente laringio, que es uno de los nervios que tenemos que controlar, un triángulo peligroso del nervio que está localizado en la parte más posterior del tiroides y en la parte medial cercana a la tráquea. Esto nos ayuda a saberlo porque si hacemos una ablación muy agresiva podemos dañar este nervio y producir una parálisis de las cuerdas vocales. Importante, en algunos casos se describe la, eh, la dificultad o áreas de complicaciones que podemos tener, una dificultad menor o que podamos tener una complicación menor, que son nódulos que están alejados de estructuras como el esófago, la tráquea, el nervio o estructuras vasculares. Moderado, vamos a llegar a piel, cercano a las estructuras vasculares, un alto que podemos tener cercano a la tráquea, cercano a los nervios, y uno muy alto riesgo, aquellos nódulos que son muy grandes y que podemos tener las complicaciones como antes lo hemos mencionado. Requerimientos básicos, pues hacer siempre este procedimiento con anestésico local y yo lo recomiendo a utilizar pues, siempre la ayuda de un anestesiólogo y hacer una sedación consciente en estos pacientes que suelen tolerarlo muy bien. Siempre utilizar una guía ecográfica y saber muy bien determinar estructuras vasculares u otros tipos de estructuras perinoidales para evitar una complicación que podemos tener. Y se recomienda siempre hacer el acceso transísmico para evitar tener una lesión del nervio recurrente laringio. El método de la técnica, hay dos tipos de métodos. El método que se conoce como moving shot, vamos a hacer pequeñas esferas de pequeño tamaño, entre 0,7 a 1 milímetro de volumen, ir haciendo siempre desde la parte más inferior y medial y caudal, vamos haciendo pequeñas esferas, vamos moviendo la aguja, hacemos las esferas según, depende del dispositivo que estemos utilizando, pues en algunos casos por tiempo vamos a ir cambiando temperatura, etcétera, o por los ohmios en la radiofrecuencia. Y luego tenemos otra técnica que es la técnica del single shot, que son
lesiones más amplias que las podemos interponer una con otra, pero esta también puede tener la complicación de dañar estructuras vecinas si no hacemos bien la ablación. Luego, muy importante, se recomienda antes de hacer cualquier procedimiento de esto, hacer una hidrodisección. Ponemos líquido en el lóbulo tiroideo. Aquí podemos ver una aguja activa que está ingresando en la parte anterior del lóbulo tiroideo derecho y estamos introduciendo suero glucosado para poder hacer una hidrodisección y desplazar todas las estructuras vasculares o estructuras nerviosas para prevenir que vamos a tener una complicación y hacer un daño a estructuras vecinas. En este caso, estamos utilizando un contraste ecográfico para analizar las características de la vascularización del nódulo. Como podemos ver, una captación homogénea de este nódulo tiroideo. Podemos ver cómo este nódulo tiroideo es bastante vascularizado y áreas que no captan, que suelen ser quistes simples o áreas que hemos hecho una ablación previa, ¿no? Hacemos siempre no es necesario, pero sí nos ayudará mucho para prevenir que tengamos recidivas en este momento. Si tenemos un quiste, hacemos previo a iniciar el tratamiento ablativo una aspiración con una hoja simple, pinchamos y lo aspiramos porque estos quistes pueden prevenir de que sea un tejido ablativo alrededor y tener zonas sin tratar. Iniciamos la ablación, como les he explicado, desde la parte más inferior y medial y vamos haciendo la ablación desde abajo hacia arriba para prevenir que estas burbujas generen un artefacto ecográfico y que nos pueden posibilitar la visibilidad del resto del nódulo. En este caso vemos cómo ha sido quemado todo el nódulo con sus artefactos de aire en su interior. Hacemos un contraste final donde vamos a comparar el contraste inicial que era sin quemar y el contraste final que vemos pequeñas zonas sin quemar en el área cercana del triángulo peligroso donde lo podemos dejar sin tratar, pero el objetivo principal es disminuir el volumen del nódulo tiroideo, ya que son nódulos tiroideos benignos y así disminuir los síntomas compresivos de los pacientes. Controles ecográficos periódicos se recomiendan, nosotros lo hacemos al mes, 3, 6, 12 meses y luego cada año para valorar la disminución del volumen de nodular, pero también valorar la sintomatología que el paciente se aqueja y también ver la función tiroidea en estos pacientes que no suele ser afectado ya que hacemos una ablación directa al nódulo y dejamos el tejido sin tocar del tiroides. Caso número 1, un ejemplo, paciente femenina, 29 años, un nódulo en el lado derecho, en el lóbulo tiroideo derecho, con un volumen de 33. Síntomas, disfagia. Hacemos la ablación del nódulo y vemos el control al mes que ha reducido de 33 a 27 centímetros cúbicos y luego a los 3 meses una disminución importante a 6 centímetros cúbicos y luego a los 6 meses 2,8, una reducción de volumen de un 91% que luego de los 6 meses suele estar estable durante ya no reducirse mucho. Este es el segundo caso, muy importante, interesante, un paciente masculino de 55 años, en el lado izquierdo, un nódulo simple, único, sólido, de 11 centímetros cúbicos y también se aqueja de disfagia. Aquí podemos ver las imágenes de la ablación y luego haciendo la ablación, en este caso iniciamos haciendo la ablación con una aguja de radiofrecuencia que el objetivo final pues es quemar, ¿no? Hacemos el control final donde vemos que el nódulo aparentemente está todo tratado, pero haciendo una evaluación retrospectiva podemos pensar de que esta área no ha sido tratada. La gente evoluciona bien, al mes ya no tenía síntomas compresivos ni disfagia, una reducción importante del volumen de 11 a 5 centímetros cúbicos, a los 3 meses 3,8 y una reducción del 70, pero el paciente consulta a los 24 meses que aqueja de nuevo de tener sintomatología compresiva. Hacemos una ecografía y vemos que el volumen aumentado a 5,6 y se le hace una elastografía que también es muy interesante hacerlo, ya que áreas donde termina de
de muy rígido o de altos kilopascales indica área que ha sido quemada, y luego áreas más blandas, por decirlo así, áreas que sean iguales al tejido tiroideo normal, áreas de recidiva o de nódulo no tratado. En este caso, paciente a los 36 meses, citado de nuevo, donde se le hace una punción y el resultado es benigno. Siempre cuando hay incremento del nódulo, pues hay que pensar que ha hecho una transformación neoplásica, en este caso no, y un volumen final de 8. Paciente se le realiza de nuevo una valoración con contraste, donde vemos un nódulo que capta de manera heterogénea con áreas de ablación previa, pero con aumento de la vascularización, y se realiza una nueva ablación donde podemos ver el control final de una ausencia de vascularización en su interior y sin el paciente se ha dado de alta ese mismo día. Control final, al mes que ha venido hoy a la consulta, vemos una reducción de 7 a 2 y una reducción importante de un 70% en su sintomatología. Como complicaciones, pocas complicaciones suelen ocurrir: dolor, hematoma cervical, y en unos casos podemos tener pequeñas quemaduras a la piel cuando acercamos mucho la punta activa a la piel, por eso es importante hacerlo transísmico y hacerlo lo más alejado posible. Y luego, que no hemos tenido ninguno, pero siempre lo tenemos en mente, poder tener una complicación al nervio recurrente laringio, que es lo más importante. Resultados: nuestra serie, pues una disminución importante al mes, pero lo más importante suele ocurrir en el tercer y sexto mes. Esto es como cocinar a fuego lento. A fuego lento la comida sabe mejor, pues lo mismo en este caso. Esperamos más tiempo y a haber una disminución del volumen importante. Conclusiones: una preservación de la función tiroidea, menos complicaciones que otros tratamientos como los quirúrgicos, menor estancia hospitalaria, los pacientes ingresan ese mismo día y por la tarde se pueden ir de alta, disminución del coste hospitalario, y muchos autores plantean la posibilidad de considerar esto como primera elección antes que la cirugía en tratamientos. Muchas gracias, les dejo un poco, celebramos siempre todos los años el máster propio por si están interesados, y soy el director de la revista de Intervencionismo, que ayuda mucho la sociedad CIDI para participar. Les invito a que participen enviando sus artículos desde el grupo, y muchas gracias por su atención.